La dictadura militar chilena fue un régimen militar establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Esto se produjo principalmente debido a que una serie de factores políticos, económicos y sociales se vieran involucrados en medio, lo cual culminaron con el derrocamiento del gobierno democrático elegido por el Salvador Allende y la llegada de este mismo al poder de Agustín Pinochet, el cual es el encargado de imponer un nuevo gobierno para la entidad de Chile. Alguna de estas razones fue lo antes mencionado en cuanto a la economía, lo sociable y los factores políticos, dado a que Salvador Allende era un político socialista de la izquierda y asimismo Agustín Pinochet era un militar político que era opositor, ¿cierto? También cabe mencionar algunos participantes de la junta militar, aparte de Agustín Pinochet, que era pues como la persona líder encargada. También se genera el general Gustavo Leguín, y lo mismo por parte de José Tovirio, el cual era como un alimentador al poder. El general César Mendoza, el cual era pues como un estadista, el cual se encargaba también como de participar de todo este proceso de Pinochet, ayudándole también con lo que tenía para asumir la presidencia. Por otro lado, pues también podemos mencionar los colaboradores civiles, como puede ser Sergio Castro, el cual era un ministro de Hacienda, o también Jaime Guzmán, el cual era el abogado encargado como de todo este proceso que se estaba vivenciando desde la economía y los demás factores que estaban incurriendo a la nueva población. El fin de la dictadura chilena. Durante el proceso de transición hacia la democracia, en Chile hubo una combinación de esperanza y desafíos. Se establecieron comisiones de verdad y reconciliación, se promovió la justicia transicional y se implementaron reformas políticas y económicas para fortalecer el sistema democrático. Sin embargo, también persistieron tensiones y desafíos en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de esta dictadura chilena. Esta dictadura llegó a su fin el 11 de marzo de 1990, cuando Augusto Pinochet entregó el poder al presidente electo democráticamente, Patricio Aylwin. El fin de la dictadura chilena se dio a través de un proceso de transición política en 1988. Se llevó a cabo un plebiscito en el que la mayoría de los chilenos votaron en contra de que Augusto Pinochet no continuara en el poder. Esto abrió el camino a las elecciones democráticas y a la posterior asunción de un gobierno civil. Para la construcción de la paz, después de la dictadura chilena, se llevaron a cabo diferentes pasos, como la realización de elecciones democráticas, el establecimiento de comisiones de verdad y reconciliación. También se promovió la ley de los derechos humanos y se implementaron políticas de reparación a las víctimas. La dictadura chilena concluyó con el retorno a la democracia y a la elección de un gobierno civil en 1990, marcando el fin de un periodo de represión, violaciones hacia los derechos humanos. Sin embargo, sus consecuencias y heridas aún se sienten en la sociedad chilena hasta el día de hoy, ya que Chile enfrenta desafíos como la desigualdad socioeconómica, el acceso a una educación de calidad, protección del medio ambiente y derechos indígenas, entre otros. Chile sigue siendo un país hermoso y próspero, con avances en diversos ámbitos,
pero también enfrentando desafíos sociales, económicos y políticos. Finalmente, llamamos expresiones de una memoria, claro. Se dan a través de cada uno de los contextos victoriosos que se obtuvieron en aquella dictadura en este entonces. Pero principalmente este recuerdo colectivo, convirtiéndose en una evocación en el presente, en el cual el valor simbólico, mediante las acciones vividas por el pueblo, son una realidad de un conflicto que se vivía a diario. Esta memoria chilena se dio a conocer en el año 73, donde tuvo una evocación que se habla más de hace 30 años, donde fue un acontecimiento que marcó no solamente a los chilenos, sino al mundo entero, ya que por medio de la recolección de datos e información de este gran hallazgo se queda marcado en la historia. Algunas reseñas históricas nos indican qué fue eso que realmente marcó tanto, y los espacios que se encontraron en ese entonces, como museos, casas, iglesias, dan cuenta de la memoria de lo que se vivió en ese entonces, y no es olvidado tan fácil, ya que muchas familias, muchos colombianos y muchos chilenos, que son los protagonistas de esta historia, han quedado marcados. Se puede también indicar en la historia que este acontecimiento ha quedado en espacios significativos impregnados desde siempre. Desde entonces, en ese momento, se determina que la dictadura se inició en el proceso de velar por el bien común de las personas, pero quedaron afectadas esas personas, ya que luego de que se realiza este hallazgo, para poder recibir ayuda, estas personas son vulneradas. Se crean instituciones de apoyo ahorita. En el año 1981 se crean en espacios arquitectónicos, como en Santiago el cementerio, como también encontramos el Ferrocarril del Sur, algunos museos mencionados, pero principalmente pues estos lugares han sido acogidos para volverlos como en centros de ayuda psicológica, como lugares donde las personas pueden acudir y también verificar sus derechos, a qué ahorita tienen derecho, cuáles son sus deberes y de cómo les pueden ayudar en esta afectación tan grande que se vivió en aquel entonces. Todos estos lugares forman parte de nuestra memoria que hoy por hoy nos acompaña. Podemos concluir que se convirtieron en años muy largos, dolorosos y torturantes, de represión, de sufrimiento, donde los chilenos fueron vulnerados, saqueados, y sus derechos fueron no abolidos, pero sí fueron minimizados. El ser humano, a pesar de esta incertidumbre, de este sufrimiento, ahorita trata de recuperarse un poco, pero no ha sido fácil. Cada espacio, cada voz de cada persona se han vuelto una memoria. Por eso hoy por hoy podemos decir que el ser humano tiene memoria del sufrimiento que pasó en este lapso de tiempo.